Muy buenos días, estudiantes de sexto grado, bienvenidos a la clase de arte. Este video tiene como propósito explicarles el contenido teórico del tema a tratar en este primer periodo, teniendo en cuenta que a través de la asignatura de arte no solamente vamos a aprender destrezas manuales como aprender a dibujar, recortar, pintar, sino que también vamos a darle sentido a ese aprendizaje conociendo la historia del arte. Para de esta manera entender por qué el ser humano siempre ha necesitado del arte para expresarse. De hecho, si usted se da cuenta, a través de la historia siempre ha estado presente el arte. Y el ser humano ha hecho uso de las manifestaciones artísticas como dibujo, pintura, escultura, para poder expresarse, expresar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar lo que hoy conocemos como la primera manifestación artística primitiva, que data de hace 30.000 años antes de Cristo. Estamos hablando del arte rupestre y empezamos con una definición que es el arte rupestre. Se llama arte rupestre a los bocetos o dibujos prehistóricos que han sido descubiertas en piedras o cavernas y que reflejan el imaginario de la humanidad primitiva. El término rupestre deriva del latín rupestris, que a su vez deriva del término rupes, que significa roca. Es decir, son aquellas pinturas que han sido descubiertos por arqueólogos y que datan de hace 30.000 años y que reflejan todo el imaginario del hombre primitivo. A través de ella también nos podemos dar cuenta un poco los modos de vida, el pensamiento de ese hombre primitivo. Y bueno, tengamos en cuenta que el arte rupestre se divide en 3 etapas, que son el paleolítico, el periodo mesolítico y el periodo neolítico. El periodo paleolítico comprende el 30.000 al 10.000 a.C. y se caracterizó por lo siguiente: las poblaciones eran nómadas y solían movilizarse en pequeñas tribus o grupos reducidos. Es decir, la población no estaba asentada en ningún lugar y se movilizaba para conseguir mejores opciones de comida. Se refugiaban en las cuevas, pero mantenían trasladándose de un lugar a otro. Las actividades principales eran la caza y la recolección de frutos. Y se dio el descubrimiento del fuego. En cuanto al arte, el periodo paleolítico abundan las pinturas rupestres realizadas en el interior de las cuevas. Los motivos representados por lo general eran mamuts, eran ciervos, toros, bisontes y cabras. También se encuentran algunas siluetas de manos y pies. Y bueno, los antropólogos plantean que el hombre primitivo tenía una concepción de ese dibujo como magia, como mágico, ya que se creía que al hacer la representación del animal también se podía poseer. Entonces es importante tener en cuenta eso porque nos da cierta idea de cuál era el propósito y la funcionalidad de los dibujos en ese entonces. Y bueno, ¿qué pigmentos utilizaban? Entonces las pinturas, como podemos ver en estas imágenes, abunda el color rojo, el amarillo, el ocre y el blanco. También hay un delineado en negro. Y para la creación de estos colores se utilizaban pigmentos minerales como óxido de hierro, manganeso, hematita, arcilla y yeso y carbones vegetales. Entonces estos elementos se pulverizaban y se mezclaban con fluidos corporales como grasa, sangre en algunas ocasiones, y lo que hacía este pigmento era que se fijara muy bien a la superficie de la roca y que tuviera durabilidad. Tanto es así que en la actualidad todavía hay vestigios de eso. Por ejemplo, estas imágenes son una muestra de ello. La primera imagen que podemos ver aquí es de la cueva de Lascaux en Francia. Miren que todavía se encuentran de manera muy nítida las imágenes de un bisonte. En esta segunda imagen es en la cueva de Altamira, ubicada en España.
Si ustedes se dan cuenta, se utilizaba la roca misma para generar ese volumen, esa sensación de volumen en el animal. Eso también de pronto nos deja ver la evolución del pensamiento en ese entonces, porque se aprovechaba la superficie para la creación y la representación de ese animal. También podemos ver en esta imagen la cueva de las manos, ubicada en Santa Cruz, Argentina. Aquí se utilizaban los pigmentos soplados para crear la silueta de la mano. Bueno, ahora entramos al periodo mesolítico, que comprende el 10.000 al 5.000 años antes de Cristo. Se caracteriza porque, bueno, las sociedades siguen siendo nómadas, es decir, siguen yendo de un lugar a otro en pequeños grupos, pero empiezan las primeras muestras de sedentarismo, es decir, el ser humano empieza a querer estar en un lugar, establecerse en un sitio determinado. Esto se dio porque se dieron importantes cambios en cuanto al clima. El clima ya no era tan hostil, la temperatura era entre cálida y templada y había un mayor grado de humedad. Esto hacía que la condición de vida mejorara y que el hombre se fuera alejando de a poco de las cuevas y empezara a querer habitar en lugares al aire libre y establecerse junto a las cuevas. La caza sigue siendo importante para la obtención del alimento y se dio el crecimiento de zonas boscosas. También se dio el surgimiento de la pesca como otra manera de obtención del alimento. En cuanto al arte mesolítico, se caracteriza porque las representaciones se centran en la figura humana. Se hacen escenas de caza, como la que podemos ver en este momento, que es un grupo de hombres que están cazando a un ciervo. Durante este periodo también se hacen objetos o herramientas de hueso o marfil que tienen cierto sentido ornamental, es decir, hay arpones, anzuelos y cuchillos que de la manera en cómo son tallados hay un cierto sentido estético, como lo podemos ver en esta lanza. Ahora pasamos al periodo neolítico, que comprende el 5000 al 1700 años antes de Cristo y se considera la primera transformación radical de la forma de vida de la humanidad, porque pasó el ser humano de ser nómada a ser sedentario, es decir, establecerse en un lugar determinado. Nació la agricultura y la ganadería y nacieron también las sociedades y la jerarquía entre personas, entre la comunidad. En cuanto al arte, el periodo neolítico se caracterizó por la aparición de la cerámica como toda una revolución tecnológica que permitió la fabricación de recipientes en los que se podían almacenar agua y comida, dando a los pueblos mayor independencia de la caza y de la recolección de agua. Eso les dio más tiempo para desarrollar estructuras arquitectónicas y poder dedicar tiempo a las observaciones y mediciones astronómicas. Se cree que por la manera en que están dispuestas estas estructuras, que muchas sirvieron para las mediciones astronómicas, ya que la orientación de las estructuras coincide perfectamente con los solsticios de verano y de invierno. También se les dio un uso funerario, ya que se han encontrado tumbas protegidas en montículos de tierra y piedra. A través de las investigaciones arqueológicas se le ha dado nombre a estas estructuras. Por ejemplo, esta que vemos a continuación se le denomina menhir. Consiste en una piedra alargada, un bulto mínimamente tallado. Está dispuesto verticalmente sobre una base enterrada en el suelo. A continuación vemos un dolmen, que es una construcción que consta de dos menhires que están enterrados en el suelo, junto con una placa horizontal en la parte superior. Este que ven aquí es una estructura llamada cromlech, que consta de varios menhires y varios dólmenes ubicados de manera circular. La imagen que ven a continuación es de un conocido monumento ubicado en Inglaterra,
llamado Stone Age. Es un monumento megalítico tipo Cromlech. Además cuenta con otros elementos como hoyos, fosas, montículos y fue construido a finales del Neolítico. Esta otra imagen pueden apreciar otro monumento megalítico en la región francesa de Bretaña. Es conocido como los menhires de Karnak y son un conjunto megalítico de varios menhires dispuestos en línea. Ahora bien, ¿sabías que en nuestro país también contamos con una riqueza extraordinaria desde el punto de vista arqueológico? Podemos encontrar pictogramas rupestres en la región del Chiribiquete, en la selva amazónica colombiana. Bueno, y ahora pasamos a los proyectos artísticos. Como les había comentado, vamos a desarrollar 3 proyectos artísticos en este periodo. El proyecto número 1 consiste en elaborar una pintura paleolítica en 2 pasos. Para eso necesitas 2 octavos de cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapunta, tijeras y goma. Para la segunda parte vas a necesitar unos pigmentos. Vamos a utilizar café o achote o cúrcuma o páprica, lo que tengas disponible en tu casa. De esos 4 elementos puedes elegir. Aquí les dejo una imagen de cómo me quedó el trabajo a mí. La idea no es que hagan un trabajo idéntico al mío, sino que a partir de los pasos, siguiendo las instrucciones, ustedes puedan personalizar su propio trabajo. Al final les dejo el tutorial, estar pendientes. Bueno, y en el proyecto número 2 vamos a hacer pictogramas al buen estilo de los murales de Chiribiquete. Los materiales que necesitas son 1 octavo de cartulina blanca, marcador permanente rojo o negro, liquid paper, y para darle coloración a la cartulina necesitas café, achote o paprika. Recuerda que estos 3 elementos son opcionales. Tienes que escoger el que más se acomode a tu presupuesto y el que puedas contar en casa. Recuerda que la idea es ser recursivos, utilizar los elementos que tenemos en casa. Y aquí les muestro cómo me quedó mi pictograma. Recuerda que la idea no es que hagas las figuras exactamente iguales, sino que puedas crear tus propios dibujos inspirados en el arte rupestre. Y el tercer proyecto es un proyecto de investigación. La idea es que usted consulte en internet sobre el arte rupestre en Colombia. Como les había dicho, aquí en nuestro país está lleno de joyas arqueológicas. La idea es que usted consulte en internet cuáles son esos lugares donde se encuentran esas joyas arqueológicas que datan de miles y miles de años. Entonces la idea es que usted presente un trabajo, puede escribirlo en hoja de blog muy bien presentado, describiendo cada una de esas joyas arqueológicas y dónde se encuentran ubicadas. La idea es que usted me haga un mapa de Colombia y me ubique en la región específica donde se encuentran estas joyas arqueológicas. El trabajo lo tiene que presentar en hoja de blog muy bien presentado, tomarle fotografías y enviármelo a través de los canales autorizados. Recuerde que para cada proyecto me tiene que enviar 2 fotografías, una del proceso de elaboración donde yo vea de qué manera hiciste el trabajo y otra del trabajo del proyecto terminado. También recuerda que se han habilitado 2 canales para el envío de estas evidencias. Uno es el correo electrónico de zafraproyecto@gmail.com y el otro es el Facebook Messenger Tajamar Lab. Para finalizar les dejo los tutoriales. Este es nuestro primer tutorial de pintura paleolítica. Este proyecto lo realizaremos en 2 partes. La primera parte dibujaremos un búfalo. Los materiales son cartulina blanca, lápiz, sacapuntas y borrador. Y empezamos por hacer un esquema general del búfalo. Aquí estamos dibujando a 3 círculos. Observen muy bien la distancia en la que dibujo cada círculo. Luego vamos a hacer el esquema de las extremidades del búfalo. Luego vamos a dibujar el lomo y luego el hocico del búfalo. Tratamos de unir y de integrar todas las formas.
Ahora hacemos detalles más específicos como los cuernos de nuestro búfalo y la cola. Borramos las líneas que hicimos, el esquema que hicimos inicialmente. Hacemos los ojos de nuestro búfalo, la nariz y la boca. Repintamos las líneas, las acentuamos para que nuestro dibujo adquiera carácter. Y ahora pasamos a llenar de color nuestro búfalo. Como pueden ver, estoy utilizando varios colores de la misma gama. Empecé con un anaranjado para rellenar el búfalo y ahora estoy usando un terracota para darle un poco más de intensidad en la sombra. Relleno muy bien. Le doy un poco más de intensidad con un tono un poco más oscuro y voy dándole forma teniendo en cuenta el volumen de nuestro animal. Ahora tomo el color negro para los detalles. Delineo muy bien para que mi dibujo adquiera mucho más carácter. Las formas, utilizando el valor de línea y también coloreando las zonas oscuras. Ahora me dedico a hacer el pelaje de nuestro búfalo. Comienzo con su cara, haciendo delgadas líneas en la misma dirección, tomando el lápiz con firmeza pero bien controlado. Hago líneas y líneas en la misma dirección, acentúo en algunos lugares y delimito hasta dónde va a llegar el pelaje del animal. Y así queda nuestro búfalo. Luego vamos a recortar por las orillas muy bien delineado. Y listo, hemos terminado la primera parte de nuestro trabajo. Y empezamos la segunda parte del proyecto, pintar el soporte. Tenemos un pincel, paprika, café y agua. En este caso voy a elegir la paprika. Voy a mezclarla con agua. Aquí hay 2 cucharadas de paprika por 2 cucharadas de agua. Empiezo a revolver, a mezclar muy bien para que se integre el agua y el condimento y empiezo a colorear, a pintar el soporte con la paprika. Ahora aprovecho la humedad del papel para arrugarlo y darle una textura similar a la piedra. Seguidamente pego nuestro dibujo del búfalo en la mitad de la hoja y listo. Queda nuestra obra de arte rupestre. Este es el tutorial de nuestro segundo proyecto, pictogramas, y lo haremos a través de 2 fases. Primero pintaremos el fondo. Para esto necesitas los siguientes materiales: cartulina blanca, café y agua, y un pincel. Mezclamos el café con el agua. La proporción de los 2 elementos son 2 cucharadas de café por 2 de agua. Mezclamos muy bien hasta lograr la consistencia deseada y empezamos a pintar, a distribuir todo el pigmento por la superficie de nuestra cartulina. Muy bien. Y luego, si es necesario, le damos otra pasada para lograr más intensidad en el color. Y una vez hayamos esparcido todo el pigmento, dejamos secar para luego sacudir y así nos quedará nuestro papel. Luego arrugamos muy bien y con mucho cuidado para no romper la cartulina y extendemos nuevamente. La textura se verá como el de una roca.
Luego cogemos nuestro marcador permanente rojo, o puedes usar negro también, y nos vamos a empezar a inspirar en los murales de Chiribiquete. Vamos a empezar a hacer dibujos de manera muy libre y creativa e inspirada en el arte rupestre. Aquí estamos dibujando un animal con unos personajes y unas figuras esquemáticas, unos diseños tribales, y así completamos nuestro pictograma. Ahora vamos a utilizar el Liquid Paper para darle unos toques de blanco que vuelvan más interesante nuestro diseño. Hacemos unas líneas, algunos diseños tribales y complementamos la composición. Recuerda que en estos dibujos debes dejar volar la imaginación. No se trata de copiar este diseño, sino que tú explores a través de las líneas un lenguaje gráfico inspirado en el arte rupestre. Las figuras no tienen que ser perfectas. Puedes trabajar esquemas de figura humana y esquemas de animales. Y así terminamos nuestro pictograma inspirado en los murales de Chiribiquete, esta joya arqueológica colombiana.